Si estás aquí es porque amas diseñar, crear y confeccionar prendas hermosas. Pero ¿no es cierto que cuando tienes una idea o quieres crear algo, a veces sientes duda o ansiedad al momento de crear el patrón? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo le doy vida a esa prenda? Pues por mi parte, te cuento que siempre he utilizado un método para crear un patrón básico de blusa que luego me funciona para aplicar transformaciones y crear cualquier prenda o cualquier idea que tenga en la mente. Por eso, si quieres aprender mi método, este vídeo es para ti. Quédate, que te voy a mostrar el método que yo utilizo para crear un patrón básico que luego puedas transformar y con él darle vida a todas tus ideas. Vamos a la mesa de trazo. Antes de iniciar, quiero comentarte que este patrón lo voy a hacer a escala. Sí, lo voy a hacer a escala porque es mucho más cómodo al momento de grabar para que puedas ver y apreciar mejor el patrón y yo poder trabajar un poco más cómodo. Voy a utilizar mi regla a escala, como ves vas a tener las medidas y todo va a coincidir. Esto lo tengo hecho a una escala de 1,5. Yo tengo mis propias reglas a escala que me permitirán crear el patrón tal como tú lo crearás a tamaño real. Bien, entonces teniendo esto presente, vamos a comenzar. Para iniciar con el patrón básico de la blusa, comenzaremos con trazar una línea larga que marcará el centro de nuestro patrón. Esta línea debe tener aproximadamente unos 70 centímetros. ¿De dónde salen estos 70 centímetros? Bueno, será la medida que aproximadamente tiene el talle delantero más el alto de cadera. En mi caso, que tengo un talle delantero de 46 y un alto de cadera de 22, al sumarlos me da 68 centímetros. Por eso siempre es preferible colocarlo un poquito más largo. Así que en mi caso lo colocaré de 70 centímetros. Una vez que tengo marcada mi línea central del patrón, entonces, con la ayuda de una escuadra, voy a trazar aquí en la parte superior la línea que corresponderá a la espalda. Fíjate que estoy usando la escuadra como ángulo recto para poder trazar esta línea. Esta línea debería tener un poco más de 20 centímetros. Será suficiente para ubicar lo que será el ancho de la espalda. Y aquí tenemos como base nuestra L invertida, que será la base para iniciar con nuestro patrón. Tenemos la línea central del patrón y tenemos la línea de la espalda. A partir de aquí, continuamos con el trazado de nuestras líneas básicas o nuestras líneas de referencia. A continuación, ubicaremos lo que es la línea del busto, la línea de la cintura y la línea de la cadera. Comenzaremos con la línea del busto. Para ubicar la línea del busto vamos a necesitar la medida del ancho de la espalda. En mi caso, el ancho de la espalda es 39. Voy a utilizar la mitad y a esa mitad le vamos a agregar 3 centímetros para este patrón básico. Eso me lleva a 22 centímetros y medio. Y marco desde la parte superior hacia abajo 22 centímetros y medio. Marco en este punto, marco también aquí adentro y entonces procedo a unir mis dos líneas. La hago lo suficientemente larga como para que me entre la cuarta parte de la cadera, pero en este momento no nos va a estresar si nos queda muy larga. Igual si te queda muy corta, luego podemos prolongarla también un poco más. Entonces tenemos línea de espalda y línea de busto. La siguiente línea que vamos a buscar es la línea de la cintura. Y para poder ubicar la cintura en nuestro patrón necesitamos la medida del talle delantero. En este caso, el talle delantero que yo tengo en estas medidas es de 46 centímetros. Por lo tanto, marcaré 46 centímetros desde aquí arriba hacia abajo.
Y a continuación, la última línea de referencia que necesitaremos es la línea del alto de la cadera. En el caso de las medidas que tengo, el alto de cadera es de 22 centímetros. Por lo tanto, esta vez vamos a comenzar de la cintura hacia abajo. De la cintura hacia abajo vamos a marcar los 22 centímetros que tengo en el alto de cadera. Tú obviamente colocarás el alto de cadera que tienes en tus medidas. Entonces acá ya tenemos nuestras líneas de referencia básicas para poder comenzar con el trazado del patrón. Tenemos la línea de la espalda, la línea del busto, la línea de la cintura y la línea de la cadera. Y además tenemos la línea central de nuestro patrón. A continuación, comenzaremos con ubicar la mitad del ancho de espalda para darle forma a nuestro patrón. En mi caso, la mitad del ancho de espalda es 19.5. Por lo tanto, marcaremos desde esta esquina hacia adentro 19.5 centímetros. Y aquí, con la ayuda de mi escuadra, nuevamente en ángulo recto, desde aquí hacia abajo, inicio donde tengo los 19.5 centímetros. Y acá tenemos marcado el ancho de la espalda. Ahora vamos a bajar desde este punto hacia abajo 3 centímetros. Estos 3 centímetros me servirán para crear la caída del hombro. Y ahora, desde este punto hacia acá, hacia el centro del patrón, vamos a colocar la medida correspondiente al largo de hombro. En mi caso son 13 centímetros. Y procedo a unir este punto con este punto. Una vez que he trazado el hombro y la caída, entonces voy a medir cuántos centímetros me quedan desde el centro del patrón hasta donde inicia el hombro. Y en mi caso tengo 6 centímetros y medio. A estos 6 centímetros y medio le voy a sumar 2 centímetros, lo que me equivaldría a 8 centímetros y medio. Esto me servirá para ubicar entonces lo que es la parte del cuello o del escote. Para eso voy a utilizar mi regla curva. A continuación vamos a ubicar lo que es el contorno del busto. En mi caso, el contorno de busto es de 96 centímetros y voy a utilizar la cuarta parte. Necesitamos la cuarta parte del contorno del busto, que equivale a 24 centímetros. Esa medida la ubicaré desde el centro del patrón hacia afuera en la línea del busto. A continuación, vamos a marcar en la línea de la cintura la cuarta parte del contorno de cintura. En este caso es 18.5 centímetros. Acá vamos a marcar 18.5 centímetros más 3 centímetros. ¿Por qué estos 3 centímetros extra? Porque estos 3 centímetros nos servirán para crear la pinza del vestido. Recordemos que necesitamos trazar una pinza que es la que va a marcar el volumen del busto. Entonces, en la cintura marcamos cuarta parte de cintura más 3 centímetros. A continuación, marcamos en la línea de la cadera la cuarta parte del contorno de cadera. En mi caso, 24.5 centímetros. Y una vez que tenemos entonces ya estos puntos ubicados, podemos unirlos los unos con los otros. Y ya va teniendo más forma nuestro patrón. Lo siguiente que vamos a hacer es crear la forma de la sisa. Para crear la forma de la sisa, vamos a tomar en cuenta
lo que tenemos en la línea de la sisa. En este caso, la línea de la sisa tiene 22.5 centímetros. Ahora lo voy a dividir en dos, que serían 11.25. Y ahora esta parte de abajo la dividiré de nuevo en dos. Una vez que tengo esta marca, a partir de acá hacia adentro voy a marcar 2 centímetros. Este punto nos servirá de referencia para crear la curvatura de la sisa. Yo voy a utilizar mi regla para sisa y voy a hacer que en primer lugar coincida con este punto, y a partir de aquí vamos a trazar una curva desde este punto hasta el contorno del busto. Ya allí tenemos trazada la forma de la sisa. Finalmente, para terminar el patrón básico de nuestro delantero de blusa, necesitamos trazar la pinza. Ahora, ¿cómo trazamos la pinza? Pues para ubicar la pinza vamos a necesitar lo que es la separación del busto y el alto del busto. Estas medidas nos ayudarán a ubicar la pinza en nuestro patrón. Primeramente tomaremos la separación del busto, que en este caso son 20 centímetros. La mitad serán 10 centímetros. Esta es la medida con la que nos vamos a quedar. Esos 10 centímetros los vamos a marcar a la altura de la línea del busto desde el centro del patrón hacia afuera. 10 centímetros. Hacemos lo mismo en la cintura. 10 centímetros. Y hacemos lo mismo en la cadera. 10 centímetros. Si deseas, incluso lo puedes trazar hacia arriba. Ya verás por qué puede ser más cómodo. Y procedemos a unir esta línea. Esta línea que acabamos de trazar va a equivaler a la línea central de nuestra pinza. A continuación, necesitamos el alto del busto para saber dónde va a iniciar nuestra pinza. En este caso, ves que el alto del busto es de 30 centímetros. Entonces, eso quiere decir que desde la línea de la espalda hacia abajo, pasando por esta línea, vamos a marcar o vamos a buscar los 30 centímetros. Y marco. Bien, este punto que tenemos acá es la parte del alto del busto, la que corresponde a la altura del pezón. A partir de aquí necesitamos bajar 2 centímetros para poder trazar nuestra pinza. Entonces bajo 2 centímetros y marco. Nunca te recomiendo trazar la pinza justo hasta el pezón, porque esto va a crear un volumen que no va a ser estético en la blusa. Siempre lo más recomendable es que la pinza inicie 2 centímetros más abajo de lo que es el alto del busto. Igual cuando tracemos la línea de costado, para la pinza de costado, también nos alejaremos ciertos centímetros de la parte del alto del busto. Entonces, te repito, bajamos 2 centímetros, indiferentemente de cuál sea el contorno del busto, de qué talla sea la persona, siempre vamos a bajar 2 centímetros desde el alto del busto. Y recuerda que aquí en la cintura habíamos agregado 3 centímetros extras para la pinza. Por lo tanto, eso quiere decir que tenemos 1,5 centímetros a cada lado. Esos 3 centímetros los vamos a dividir a la mitad de la línea central de la pinza. Entonces tengo 1,5 centímetros y 1,5 centímetros. Y de la cintura hacia abajo voy a marcar 10 centímetros para saber dónde finaliza mi pinza. Esta medida es estándar. Por líneas generales puedes utilizar 10 centímetros. Pero como estamos trabajando con prendas personalizadas a la medida,
esta medida puede variar al momento de hacer la prueba o el ajuste en el cliente. Bien, entonces ya que tenemos estos 4 puntos, procedemos a unirlos para crear nuestra pinza. Ya acá tenemos entonces nuestra pinza del patrón delantero y ya estamos casi listos. Ahora simplemente nos queda trazar la pinza de costado. Para trazar la pinza de costado, yo voy a buscar aproximadamente la mitad del costado del patrón. Yo voy a medir, en este caso tengo unos 23 centímetros, voy a marcar 11 centímetros y medio. Bien, y procedo a unir este punto con el alto del busto y lo prolongo un poco más. Acá tenemos entonces la línea central de la pinza de costado. Ahora, ¿por qué es necesario hacer una pinza de costado y cuándo es necesario hacerla? Bueno, tenemos que tener presente que en muchas ocasiones el talle delantero y el talle de la espalda es diferente. En la gran mayoría de las mujeres hay una diferencia que obedece al tamaño o a la proporción del busto. Entonces, generalmente el talle delantero tiende a ser más grande que el de la espalda. Por lo tanto, los patrones van a tener una medida diferente. El patrón delantero va a ser más largo que el patrón de la espalda. Pero necesitamos ajustar eso para que en el costado del patrón o en el costado de la blusa o del vestido todo cuadre perfectamente. Entonces, lo que nos ayuda a equilibrar esa diferencia, que por ejemplo en mi caso puedes ver que la diferencia es de 4 centímetros, para equilibrar esa diferencia vamos a utilizar la pinza de costado. En algunas ocasiones encontrarás que hay mujeres que no tienen diferencia entre el talle delantero y el talle de la espalda, pero esto generalmente ocurre con las mujeres de tallas más pequeñas. Así que ten eso presente. En mi caso, como te menciono, tengo una diferencia de 4 centímetros, porque el talle delantero es de 46 y el talle de la espalda es 42 centímetros. Ahora, esos 4 centímetros de diferencia que yo tengo entre el delantero y el de la espalda, lo voy a repartir a partes iguales a los lados de la línea central de la pinza. Marco 2 centímetros a un lado y 2 centímetros al otro. Aquí ya tengo mis 4 centímetros. Y finalmente, desde la línea central de la pinza, desde el punto del alto del busto, me voy a retirar 3 centímetros para poder marcar el inicio de la pinza. Nuevamente, como ves, no lo hago desde el alto del busto, sino que me retiro un poco más, 3 centímetros. Entonces, ya aquí tengo finalizado lo que es la parte delantera de un patrón básico. Ahora vamos con la parte del patrón de la espalda. Pero antes de continuar con el patrón de la espalda, déjame contarte algo. En los últimos meses he estado trabajando en un proyecto muy especial. Últimamente muchas de ustedes me han escrito porque desean aprender patronaje y confección desde cero, pero de una forma ordenada y clara. Por eso, quiero contarte que en septiembre voy a abrir las puertas de una primera generación de una escuela que llevo mucho tiempo soñando. Será un grupo reducido y durante 3 meses trabajaremos juntos en la construcción de una base sólida por medio de proyectos reales. Y este vídeo formará parte de ese proyecto. Por esa razón, si tú eres una de las que quiere aprender patronaje y confección desde cero conmigo y utilizando mis métodos, pues te invito a que te unas a la lista de espera que he dejado en la descripción de este vídeo. Unirse a la lista de suscripción no te va a costar nada. Simplemente únete si deseas recibir información acerca de esta escuela, porque estaré informando por medio de la lista del correo. Así que únete sin compromiso alguno y sin precio alguno a la lista de espera y allí te estaré informando más adelante lo que sucederá con esa escuela y cuándo abrirá sus puertas. Ahora sí, continuamos con el patrón de la espalda. Para el patrón de la espalda comenzaremos
básicamente igual que lo hicimos con el patrón delantero. Empezaremos a trazar la línea central del patrón y nuevamente, con la ayuda de la escuadra, trazaremos la línea de la espalda. Recuerda, esto siempre es obligatorio. Esta primera línea la vas a trazar con la escuadra, ya que esta línea tiene que estar en un ángulo de 90 grados. Eso hará que tu patrón quede perfecto. Si tú haces esto a ojo y por alguna razón la línea queda torcida, más arriba o más abajo, el patrón no quedará bien. Y toda la prenda, obviamente, quedará mal. Así que siempre esta línea tiene que estar a 90 grados. ¿Perfecto? Bien. Entonces, ya que tengo mi línea central y mi línea de la espalda, vamos a realizar el mismo procedimiento. Vamos a ubicar nuestra línea de busto, nuestra línea de cintura y nuestra línea de cadera. Para la línea del busto lo haremos exactamente como hicimos con el patrón delantero. Tomamos la mitad del ancho de la espalda y le sumamos 3 centímetros, que equivale en este caso a 21,5. Tenemos línea de espalda. Ahora, para la línea de la cintura, en el patrón de la espalda, vamos a utilizar el talle de espalda, que en mi caso son 42 centímetros. Marco desde arriba hacia abajo 42 centímetros. Y ya que tengo mi línea de la cintura, procedo entonces a marcar la línea de la cadera, que para ello recordamos, bajamos de la cintura hacia abajo el alto de cadera. En este caso, yo estoy trabajando con 22 centímetros. Muy bien. Entonces, ya acá tenemos listo. Línea de espalda, línea de busto, línea de cintura y línea de cadera. Comencemos con la espalda. Vamos a empezar marcando desde el centro del patrón hacia afuera la mitad del ancho de espalda, que en este caso son 19,5. Aquí ya tenemos la línea de la sisa. Ahora, de la línea de la sisa, bajando por ella desde la línea de la espalda, marcamos los mismos 3 centímetros que habíamos bajado enfrente. Marcamos 3 centímetros y vamos a marcar desde este punto hacia adentro lo que corresponde al largo de hombro, que tenemos 13 centímetros. Es exactamente igual a lo que hicimos enfrente. Y procedemos a unir los dos puntos. Ya tenemos nuestro hombro. Ahora, para el patrón de la espalda, en este punto, del punto central, vamos a bajar 2 centímetros para crear el escote del cuello en la parte de atrás. 2 centímetros apenas. Y ahora, con la ayuda de mi regla, ya tengo la forma del escote en la parte de la espalda. El escote en la espalda siempre va a ser de 2 centímetros. Acá en el patrón básico, siempre vas a bajar 2 centímetros. No bajes más, no bajes menos. Esto es una medida estándar indiferentemente de la talla de tu modelo. ¿Bien? Entonces bajamos 2 centímetros y creamos la curvatura. Ahora vamos a ubicar, al igual que hicimos enfrente, cuarta parte de contorno de busto, cuarta parte de contorno de cintura y cuarta parte de contorno de cadera. Contorno de busto tenemos 24 centímetros. Cuarta parte de contorno de cintura son 18,5 y vamos a sumar los 3 centímetros para la pinza en la espalda. Y finalmente vamos a marcar la cuarta parte del contorno de cadera, que estoy trabajando con 24,5. Ya en este punto podemos unir entonces lo que es
cadera con cintura y cintura con el busto. Ya nos queda simplemente trazar la forma de la sisa en la espalda y crear nuestra pinza de la espalda. Para crear la forma de la sisa, recuerdas que en el frente la línea de la sisa la dividimos entre 4. Pero en el patrón de la espalda vamos a dividirla solo entre 3 centímetros. Yo tengo 22.5 centímetros, entre 3 son 7,5 centímetros. Y esos 7.5 centímetros los voy a marcar desde aquí abajo hacia arriba. Muy bien. Y a partir de este punto hacia adentro voy a marcar solo 1 centímetro. A diferencia del patrón delantero que habíamos entrado 2 centímetros, en el patrón básico de la espalda vamos a entrar 1 centímetro apenas. Y procedemos a trazar tal como lo hicimos con el delantero. Pero esta vez voy a utilizar la parte de la espalda de la regla que ves que es un poco más recta, no es tan pronunciada como la parte delantera. En este caso me coincide prácticamente a la perfección. Muy bien. Ya tenemos el cuello, el hombro, la sisa y el costado de nuestro patrón. Simplemente nos falta ubicar la pinza en la espalda. Ahora, ¿qué medida utilizamos para trazar la pinza de la espalda? En el frente habíamos utilizado la mitad de la separación del busto, pero en la espalda vamos a utilizar la mitad de la medida de la cintura más los 3 centímetros. O sea, esta medida total. Vamos a tomarla y la vamos a dividir a la mitad. En mi caso, como son 18.5 centímetros más 3, son 21 centímetros y medio. Si lo dividimos entre 2, tengo 10.75 centímetros. Esa medida la voy a ubicar, igual que hicimos en el frente, a la altura de las líneas básicas. Voy a poner 10.75. En este caso, no necesitaremos marcarla desde arriba. Solo tendremos que marcarla de la línea del busto hacia abajo. A continuación, de la línea del busto, bajamos 2 centímetros. Allí va a iniciar nuestra pinza. En la línea de la cintura, al igual que el frente, vamos a distribuir los 3 centímetros. Vamos a marcar 1,5 centímetros hacia un lado y 1,5 centímetros hacia el otro. Y finalmente, de la cintura hacia abajo, vamos a marcar 12 centímetros. Al igual que en el delantero, esta medida es estándar. En el delantero son 10 y en la espalda son 12 centímetros. Sin embargo, al momento de hacer la prenda y hacer la prueba en el cliente, puede que esta pinza tengamos que modificarla. Eso es parte del proceso creativo. Pero a modo de patrón básico, 12 centímetros en líneas generales viene bien para la mayoría de las personas. Y ahora que tenemos los puntos de referencia de la pinza, procedemos a unirlos. De este modo, ya tenemos listo nuestro patrón básico de la espalda. Ya hemos creado entonces el patrón básico de una blusa. A partir de este patrón puedes modificarlo para crear muchísimas prendas, vestidos, chaquetas, blusas. Así que puedes darle vida a muchas ideas por medio de este patrón básico. Y de hecho te va a servir incluso para seguir algunos de los tutoriales que tengo en mi canal. Y te recuerdo nuevamente, si quieres aprender más acerca de patronaje y confección desde cero, no olvides unirte a la lista de espera que he dejado el enlace en la descripción de este vídeo. Y si quieres seguir aprendiendo más acerca de patronaje y confección conmigo, entonces te invito a que veas el próximo vídeo.